Buenos días a todos. Sabemos que ya todos están involucrados directamente en la dinámica del concurso. Nos hemos dado una vuelta por algunos talleres y hemos visto que ya están saliendo ideas bastante productivas, bastante interesantes. Y el día de hoy cerramos con la serie de conferencias que se habían programado para este concurso Intertalleres. Comentamos un poco lo mismo que hemos comentado en las conferencias anteriores. La idea es poder complementar el trabajo que se está haciendo dentro de los grupos académicos en cada uno de los talleres, porque independientemente de la visión que se tenga o de la orientación que quieran darle a la problemática que se ha presentado en este concurso y lo que cada taller quiera plantear alrededor de sus propias visiones sobre la significación universitaria, también nos parecía importante invitar especialistas que han mirado desde diferentes campos y desde diferentes ámbitos la ciudad universitaria, porque o la habitan cotidianamente o es tema también de estudio para su trabajo de investigación. Entonces, el día de hoy cerramos. Está con nosotros el doctor Peter Krieger, le agradecemos la asistencia el día de hoy por parte del Instituto de Investigaciones Estéticas de esta universidad. Y antes de pasarle la palabra al maestro Francisco de la Isla, algo que nos parece importante es también entender y dimensionar los tiempos en donde estamos. No sé si se dan cuenta y se recuerdan del calendario, el 20 de mayo es la entrega. Entonces sugerimos que evidentemente ya las características proyectuales tengan que estar siendo consolidadas ya en estos momentos, y para ello nos parecía interesante hacer una reflexión sobre lo que implica hoy Ciudad Universitaria y sobre lo que implica el futuro de Ciudad Universitaria desde diferentes ámbitos. Entonces, la idea era tener programadas dos pláticas, una que también iba a estar también impartida por el maestro Marcos Massari, pero por algunas situaciones en su agenda ya fue imposible poder concretar esta participación, la cual iba a girar en torno a este comité que se ha establecido dentro de Ciudad Universitaria, dentro de la UNAM, como para saber hacia dónde está creciendo el campus y cuáles son los criterios que se han establecido para este crecimiento. Entonces, le voy a dar la palabra al maestro Pereira para que nos haga la introducción del doctor Krieger y arranquemos con esta plática. Gracias. Sí, antes de presentar al doctor, quisiera poner un poco en contexto la plática que le solicitamos que nos brindara, en el sentido de lo que se ha construido históricamente en lo que conocemos como ciudad universitaria y sus alrededores, y, más importante, lo que se puede hacer aquí, ¿no? Lo que podría pasar, lo que puede ser. A partir de lo generado con el edificio H, se generó una gran polémica y de manera administrativa se generó este comité, que no me lo sé de memoria, pero se llama Comité de Análisis para las Intervenciones Urbanas, Arquitectónicas y de las Ingenierías en el Campus Ciudad Universitaria y los campi de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ese comité se compone de autoridades de diferentes dependencias que deciden la pertinencia de los proyectos nuevos y cambios en Ciudad Universitaria y los otros campos. La pertinencia de este comité tiene que ver con que había muy poco control sobre lo que se estaba construyendo, porque ya habíamos entrado, todavía estamos en una dinámica más parecida a la de la construcción inmobiliaria, en la que se selecciona un predio, una dependencia o una autoridad que consigue los fondos para construir y pues más o menos acuerdan un sitio y ya se hace, ¿no? Entonces, lo que se pretende es que haya una mayor organización, un mayor conocimiento y una mayor intervención de la comunidad en esta toma de decisiones.
Por ahí se vuelve muy interesante y de ahí también viene la idea de este concurso en el que se abre la posibilidad a proponer ideas y acciones que pudieran darse en algunos lugares que necesitan cambiar como cualquier parte de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, era un poco en este sentido que se proponía esta dialéctica y de cualquier forma, pues estamos muy agradecidos con el profesor Peter Krieger. Les voy a leer un poco de su semblanza. El profesor doctor Peter Krieger se adquiere el doctorado en 1996 en la Universidad de Hamburgo, graduado de Iconografía Política Escolar. Y desde 1998 es profesor de investigación en el Instituto de Investigaciones de Estética de la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas. De 2004 a 2012 es vicepresidente de la Asociación Internacional de Historiadores de Arte, CIA UNESCO. De 2007 a 2014, colaboración en el proyecto de investigaciones Eficiencias Transculturales y Transhistóricas del Paradigma Barroco, Universidad Western Ontario, Londres. De 2012 a 2014, en el Consejo Asesor del Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, grupo de trabajo sobre el tablero de publicidad y el paisaje urbano de la Comisión Nacional de Publicidad Exterior. Concepción y organización de numerosos coloquios y sobre la relación entre la ciudad y los elementos naturales. Acuápolis 2001, Aerópolis 2013, Geoestética 2016. Septiembre de 2016, como jefe de la sección de Paisaje y Espectáculo del 34 Congreso Internacional de Historia del Arte, CIA, en Beijing, China. En 2016, Avi Warburg, dotada cátedra, Warburg House, en Hamburgo. Investigación y publicaciones sobre los temas Imagen, Historia de la Ciudad y Paisaje en los siglos XX y XXI, Estética, Ecología de las Megaciudades, Iconografía Política, Ciudad y la Arquitectura, Arte y Ciencia son algunas de sus líneas de investigación e intereses. Démosle la bienvenida al doctor Peter Krieger. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Lo que les presento hoy es un marco conceptual para sus trabajos. No voy a repetir la crítica extensa que hice a las amenazas de Ciudad Universitaria, las amenazas internas y externas. En este libro, Habitar CU 60 años, pueden consultar en su momento. Amenazas externas, los conocen, la banalidad de los nuevos edificios de la Comisión Nacional del Agua, Toro Murano, etcétera, 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 pero también la banalidad y el fracaso de los recientes nuevos edificios en CU, no solamente es el edificio H, sino también el fracaso total del edificio de la unidad de posgrados, donde doy clase de arquitectura. Entonces, el tema es la ciudad universitaria y la estructura de esa breve presentación es esta, 4 apartados. El primero, compromisos, contextos; luego, diagnóstico, crítica; tercer punto, iniciativa, intervención; y el inicio, las perspectivas. Ustedes ahora inician un proceso de creación compleja de proyectos arquitectónicos que intentan intermediar entre este monumento de importancia mundial que cuenta con la preservación de la UNESCO como un monumento de la humanidad y, digamos, las estructuras complejas diferentes afuera de CU. Entonces,
en esa categoría compromisos, contextos de arquitectura es el tema de mi materia en el posgrado en arquitectura, donde Emilio una vez trabajó conmigo. Esa categoría tiene como 4 subcategorías. La primera es estructura, morfología. La idea básica es que el ejercicio de la arquitectura no es un trabajo del autista, el genio autista que diseña edificios magníficos, sino consiste en el análisis detallado de los contextos y de las estructuras, de las morfologías en donde se inserta un elemento arquitectónico. Es decir, no de golpe, digamos, insertar un elemento arquitectónico, sino buscar, digamos, los parámetros, analizar los parámetros del tejido, de la morfología. Y si hablo de la morfología urbana, aquí les presento una lista aérea de Ciudad Universitaria. Todos lo conocen, que demuestra cómo Ciudad Universitaria se presenta como una isla en una alta complejidad y también una estructura controvertida de la ciudad, con una zona residencial de clase media alta y también con una zona de autoconstrucción y con el último resto de el Pedregal de San Ángel. Yo creo que ya han tenido una práctica sobre el valor extraordinario a nivel mundial de la Repsa. Entonces eso se inserta esa magnífica escenografía de Ciudad Universitaria, donde ustedes tienen el privilegio de estudiar uno de los campus más importantes también a nivel mundial. Sin embargo, digamos, no es una isla de felicidad donde pueden retirarse voluntariamente a la Torre de Marfil, sino es un campus que se sirve como un laboratorio de ideas y también es un campus que exige una revisión permanente, una revisión de cómo nos relacionamos con la ciudad. El compromiso arquitectónico que tenemos, ustedes como estudiantes que ojalá adquieren, es, como se llama, no solamente a nivel estructural urbano, sino también se presenta en el detalle arquitectónico. Aquí les muestro una selección de fotografías, algunas históricas, como aquí el edificio de la Comisión Nacional del Agua, en obra todavía no terminada durante mucho tiempo, que es un impacto, un insulto a la presentación orgullosa del campus central con la torre de rectoría y con uno de los edificios más emblemáticos de México, que es la Biblioteca Central de Juan O'Gorman. Entonces, el elemento arquitectónico que se encuentra aquí, con anuncios espectaculares, con vulgaridades neobarrocas, entre comillas, es tema de la presentación, lo mencionamos. Hizo un libro sobre el impacto cultural en Las Vegas, en la Ciudad de México, con esos excesos. Es el Club España, que ahora brilla en color naranja. Repito, digamos, anuncios espectaculares, la banalidad de una arquitectura de ese tipo comercial. Son fotografías históricas que hicimos en un proyecto hace muchos años, publicado en un formato ya no en uso, un CD-ROM, aprendiendo de insurgentes, en alusión al
título que conocen de Robert Venturi, Aprendiendo de Las Vegas, con, digamos, un diagnóstico de todas esas vulgaridades, esa cacofonía arquitectónica que es una realidad. Digamos, en el libro sobre Las Vegas, hoy no tengo ejemplar, está en la librería, aquí expongo claramente que no es suficiente retirarse al mundo ficcional de las revistas de arquitectura con sus nuevos productos arquitectónicos, sino abrir los ojos, caminar en la calle y ver lo que hay y ver también cuáles son los patrones culturales detrás de eso, para analizar en detalle nuestra cultura arquitectónica y los choques de esa cultura con uno de los monumentos más importantes del siglo XX en México, en el mundo, que es Ciudad Universitaria. He publicado varios textos sobre Ciudad Universitaria, en los que yo sí tomo el compromiso. Para mí es un gran honor trabajar aquí, tengo excelentes condiciones de trabajo y también para mí estar en CEU es una retroalimentación cotidiana. Sin embargo, tengo una mente crítica y veo cuáles son las tendencias de destrucción, o lo que digo en mi libro de Las Vegas, de autodestrucción lúdica. Entonces, si fomentamos esa cultura arquitectónica, luego desaparece. Ya no estamos arquitectos, sino más escenógrafos de lo vulgar. Otro compromiso muy importante, si ustedes trabajan en su proyecto, es la cuestión de la condición socioespacial. Ya lo mencioné, Ciudad Universitaria está como entre dos polos, es como una isla en un paisaje urbano altamente segregado. México tiene una de las más altas cifras de segregación, entonces para provocar un poco, es como la imagen de una sociedad segregada y una ciudad descompuesta, donde, digamos, existen esos extremos contrastes entre pobres y ricos, existen en todo el mundo, pero se manifiestan de manera brutal en el paisaje de la megalópolis mexicana con sus más de 20 millones de habitantes. Entonces nosotros estamos en la parte media, entonces la pregunta es ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo nos conectamos? Y cómo intentamos intermediar entre esas situaciones. Y el análisis que propongo es un análisis empírico, es decir, digamos, es muy importante recorrer el espacio, observar bien cómo se manifiestan los problemas, los signos de crisis en el espacio que nos afectan a micro y a macro nivel. Entonces conocemos todas esas zonas de autoconstrucción, sabemos que más que 60% de la ciudad se configura en autoconstrucción sin arquitectos, sin urbanistas, sin permisos, entonces algo que nos debe poner en alerta. Ustedes aquí están en una facultad de arquitectura, la máxima escuela de arquitectura del país, pero tienen que preguntarse para qué sirve su trabajo si la realidad cada vez más es así, y están muy cerca de eso. Santo Domingo, una zona de autoconstrucción consolidada, pero conflictiva, debe llamar su atención. Entonces, pero también en detalles, en muchos detalles de la calle encuentran indicios de la crisis espacial que estamos viviendo. Entonces, repito, cuando ustedes generan sus proyectos arquitectónicos, también es interesante ver cómo esas escenas de la banqueta rota, la fauna urbana, cucarachas, basura, etcétera, son indicios de una crisis espacial. O aquí una fotografía que tomé de casualidad: hola, no soy basurero. Es decir, esa es la realidad de las plantas, de la vegetación en la Ciudad de México. Entonces, micro, macro.
macro, el esquema urbano, donde se insertan, pero también observar algo aparentemente lejanos del diseño arquitectónico, pero importante porque todos son elementos de un diseño arquitectónico ambiental que quiero proponer. Y como última categoría de esa idea de compromiso contextual de la arquitectura que quiero presentar, fomentar, es un tema que estoy trabajando actualmente con varias maneras, por ejemplo con los colegas de la REPSA, también con colegas del Instituto de Geofísica. Es decir, estoy buscando trabajos transdisciplinarios que nos afectan, y la condición ambiental. Aquí tenemos una fotografía histórica de Ciudad Universitaria, como ustedes conocen todo eso, en medio de la nada, en el mal país. Es decir, si imaginan hoy Ciudad Universitaria, hubo como una inversión. Antes, hubo la planeación de Ciudad Universitaria frente a un terreno aparentemente hostil, pero luego cultivado por el proyecto de Barragán, Jardines del Pedregal, luego por Ciudad Universitaria, y luego aquí se presenta el sello cultural urbano en esa zona, aumentando su valor y presentando en un esquema, de esta modernidad de los años 50 del siglo pasado, el esquema de Ciudad Universitaria como la nueva casa de estudios, y vemos aquí en la comparación esa fotografía histórica con la fotografía actual, cómo han cambiado esas zonas, del mal país, entre comillas, que no es un mal país, sino es una zona de muy alto valor ambiental, ecológico, cómo se convierte en una zona, un mar de hiperurbanización. Es decir, hoy en día Ciudad Universitaria es una isla verde que se enfrenta a una alfombra de un desarrollo casi no controlable y de alta vanidad, y claramente no sustentable y destructivo en el manejo de los recursos básicos, como agua, contaminación, etcétera, etcétera. Entonces esos son como aspectos ambientales que hay que tomar en cuenta, y uno de esos es también el aspecto de la movilidad. Emilio me dijo que hubo una plática sobre la movilidad, pues ya están capacitados. Yo hace cierto tiempo escribí un texto sobre el sistema de vialidad en Ciudad Universitaria, que se llama el sistema Harry, que es el origen, es un arquitecto austriaco que se formó en Alemania, Hermann Zweigenthal. Por su origen judío tuvo que emigrar, huir de la dictadura nazi en Alemania, se fue a Inglaterra, luego a Estados Unidos, y en Nueva York desarrolló un concepto de vialidad sin semáforos, sin luces, que luego se transfirió aquí a México, en dos casos en Ciudad Satélite y en Ciudad Universitaria. Entonces, es como una planeación vial urbana escenográfica, porque Hermann Zweigenthal se formó en la escuela de un famoso arquitecto, Hans Pölzig, se formó como arquitecto, hizo escenografías para teatro y planeación vial, es decir, que él hizo como un sistema, pues no él, pero la planeación basada en su propuesta, una vialidad escenográfica en el paisaje, que abre el paisaje al mismo tiempo lo destruye. Y aquí, es el origen, lo que
publicó en Pencil Points y luego fue traducido a México, es la planeación urbanística de Manhattan, digamos, abrir la ciudad como un sistema vial con espacios verdes, algo que claramente se retoma en Ciudad Universitaria. Todos ustedes conocen las cifras, no les tengo que repetir cómo creció la población de Ciudad de México desde los 50 con 3.5 millones de habitantes más o menos, hasta hoy más que 20 millones de habitantes, y esas cifras corresponden con el crecimiento del número de estudiantes en Ciudad Universitaria, el número de coches. Entonces, a lo largo de 50, 60 años, nos enfrentamos a un auge excesivo y destructivo, digo claramente, del culto al automóvil y sus instalaciones como el segundo piso y otras autopistas elevadas que determinan y aplastan y estrangulan el paisaje urbano. Y es un problema que también afecta a Seúl con estas imágenes, es decir, digamos, el carácter espacial abierto que integra valores básicos del paisaje como la roca volcánica, la vegetación, espacios verdes, se ve cuestionado por el uso excesivo del automóvil. Yo soy fundamentalista, yo llegué aquí también con el automóvil, con mala conciencia, porque cada viaje con el automóvil es la contribución al proyecto autodestructivo que hacemos en la Ciudad de México y en muchas otras ciudades del mundo. Y si hablo del análisis micro-macro, eso sería micro, lo que enfrentamos aquí, el uso excesivo digamos, del automóvil y, digamos, a pesar de la instalación del Puma Bus, que todavía no es suficiente, a pesar de algunas mejoras como Puma Bici, todo está muy bien, pero todavía, digamos, el transporte público es deficiente, y a pesar del Metrobús es deficiente, entonces genera, digamos, esos excesos de congestión vial, de destrucción ambiental, de destrucción espacial. Entonces la planeación urbana también debe incluir esto. Por ejemplo, si planean, digamos, si vemos cómo crece la Torre Murano y todos esos torres cerca de la estación de Dr. Galvez, nadie pregunta cómo va a llegar la gente, si aguanta una estación de Metrobús, tanta gente que labora, qué pasa con el agua, etcétera, etcétera. Son muchos factores ambientales, pero lo que a mí me parece muy importante es pensar también sobre el automóvil y el proyecto que tenemos por parte del WEC, donde el doctor Javier Delgado me invitó a coordinar un grupo de trabajo, también tiene el sentido de cuestionar ese culto al automóvil, donde el coche es más importante que la propia casa, es el máximo objeto de autorrepresentación sociocultural, es, digamos, la máxima obscenidad. Eso es lo que llamo autodestrucción lúdica, porque disfrutamos manejar el coche, pero no estamos conscientes que estamos destruyendo. Y macro es eso, digamos, toda esa contaminación, emisión, luego se presenta en capas de smog denso arriba de las ciudades. Son imágenes típicas de México, Nueva Delhi, Beijing, etcétera, etcétera, donde todavía rige un concepto psicológico-cultural anacrónico, que el progreso se expresa por el uso del automóvil. Yo creo que es un punto neurálgico que tenemos que tomar en cuenta y no es lejanos, no es como lejano de la arquitectura, sino es parte integral del pensamiento arquitectónico contextual. Bueno, regresando a la estructura, entonces la cuestión ambiental, vemos aquí Ciudad Universitaria y eso es otro parámetro muy importante para el proyecto que estamos desarrollando,
y donde con gusto también les invito, ya hablamos con los maestros aquí, digamos, toda la creatividad que ustedes van a generar a lo largo del mes cuando hacen su entrega, con gusto pueden presentar también en ese proyecto. Y un elemento básico es la reserva ecológica, digamos. Es un tema que a mí me fascina, es un espacio de verdad de muy alto valor, es un espacio cuestionado, cada vez hay más construcciones, más vialidades que reprimen el espacio preservado de la reserva ecológica, pero repito, es como el último fragmento de un ecosistema muy valioso y hay que trabajar con eso. Yo creo que muchos ni conocen la reserva ecológica. Les invito cordialmente a checar la página, a ver esas actividades que hacen los colegas y amigos de la REPSA y ver, digamos, la ciudad con otros ojos, porque también es único en el mundo que una ciudad universitaria tiene dentro de sus terrenos esa reserva ecológica, pero no es como una entidad aislada, como buffer zone, etcétera, sino debe ser un elemento integral. Entonces la integración es algo muy importante. Y si hablo del valor de la reserva ecológica, hablo de un problema mental colectivo que para muchos muchos habitantes de la ciudad, naturaleza es esto, son como arbustos reprimidos, lo que claramente tiene una tradición barroca, el castillo francés, el jardín francés, donde la vegetación no es una entidad de libre crecimiento, sino de represión como elemento arquitectónico ornamental. Mientras vemos aquí en las otras fotografías de México, tiene un muy alto nivel de biodiversidad, es decir, es un valor cultural también preservar esa biodiversidad y no caer en la trampa de esas ideas. Trampa para muchos arquitectos también piensan así, que hay que reprimir, controlar, cortar la naturaleza y no permitir su crecimiento. Y en la misma CEU encontramos como esas cosas absurdas. Otra vez estamos como a nivel micro, entonces les invito también a abrir los ojos, ver los pisos, ver los suelos y ver todo lo absurdo. Aquí ese elemento de la ingeniería hidráulica y el arbusto, la reja, son, tensiones, son contradicciones muy, muy fuertes. Y luego aquí el patrón de la vialidad. Yo camino mucho en Ciudad Universitaria, por ejemplo, de la zona de los institutos aquí al campus, pero es muy desagradable como peatón. Y como en la bicicleta también todavía predomina el patrón del coche. Cruzar una calle es muy peligroso, hay que correr con ese miedo, pero aún aquí, vemos una anarquía creativa de la vegetación que también es un indicio que pueden tomar en cuenta, a pesar de la represión completa aquí con asfalto, cemento, crece algo de vegetación, algo que nos puede hacer pensar sobre Ciudad Universitaria como ecosistema y cómo encontrar una manera más, agradable, más contextual de la producción arquitectónica. Y hablando de las contradicciones en cuanto a la naturaleza, enseño aquí también la vegetación cortada, la roca volcánica, sirve como ornamento, y aquí el jardinero de CEU, que no se ve bien en la foto, pero parece como astronauta con su casco, está cortando pasto. Entonces, ecológicamente
una de las peores cosas que uno puede imaginar. Tenemos aquí el campo central, es patrimonio de la humanidad. Quiero cuestionar el pasto, pero claro, es la forma ecológicamente incorrecta, totalmente por el uso del agua. Y luego la misma máquina para cortar el pasto, para tener una imagen de control, de limpieza, donde no debe haber biodiversidad, la misma máquina contamina el ambiente. Entonces esos son signos que para mí son signos críticos del manejo ambiental de nuestra casa de estudios de Ciudad Universitaria. Y un tema que me interesa actualmente mucho es como la cuestión geoestética de la ciudad. Suena un poco raro, geoestética, digamos, estética en el sentido, digamos, de lo visual, de la configuración visual, y dónde y cómo aparecen los vestigios del deep time geológico, es decir, digamos, de la tradición que va más allá del tiempo cultural, de la formación de la cuenca, de las erupciones volcánicas, etcétera. Todo eso que ha dado una identidad morfológica a México, que geológicamente es un país muy interesante, con sus 10.000 volcanes, y vemos aquí en el pasto, digamos, cortado, reprimido, como sobresalen elementos que nos hacen pensar a una historia que va más allá, hace millones de años, son como testigos de un tiempo, y también nos hacen pensar, es un tema que estoy investigando, que nuestro producto, digamos, de la civilización, tiene una caducidad, mientras la condición geológica continúa. De hecho, en términos, digamos, en los debates ambientales y geológicos se habla del antropoceno, digamos, que continúa el Holoceno en el que estamos viviendo, donde, digamos, las huellas de la civilización, las ciudades, infraestructuras, las vialidades y también la basura ya son como una capa que demuestra el poder humano, digamos, como digamos, la intervención humana como una nueva capa geológica. Entonces, Ciudad Universitaria en ese sentido también es un caso muy interesante, digamos, uso de la roca volcánica del horizonte por razones económicas, porque allí estuvo, pero también hoy en día nos presentan esas imágenes que nos hacen, si tenemos la conciencia, pensar. Entonces, si ustedes trabajan en un proyecto arquitectónico, también pueden pensar cómo, digamos, visualizar, recuperar esa memoria geológica del lugar. Y es una memoria geológica que redescubrieron artistas, como poetas como Carlos Pellicer, o fotógrafos como Armando Salas Portugal, pintores como el Dr. Atle, que, digamos, o Diego Rivera también, que redescubrieron este mal país, entre comillas, como un valor auténtico de la cuenca de México, y ver esa configuración como una imagen de belleza. Y hoy en día, entonces, si caminamos, y les recomiendo recorrer Ciudad Universitaria, todavía encontramos esos aspectos de biodiversidad, luego terrenos abandonados, donde también todavía no llega el señor con su hacha, con sus instrumentos para cortar pasto, donde crece algo diferente. Entonces piensen también en sus diseños arquitectónicos de qué espacio, qué valor dan a elementos naturales básicos, como a la roca volcánica y a la vegetación típica del lugar. Bueno, esos son algunos de los compromisos, pero obviamente hay muchos más, pero no quiero hablar tanto, contextuales. Lo que hay que hacer es un diagnóstico y una crítica dura. Es decir, la crítica no es algo que destruye, sino es algo que construye, que aumenta, digamos, la complejidad de un
diseño. Y la crítica, como ya les expliqué, digamos, se manifiesta en aspectos micro y macro. Micro, macro, repito aquí la fotografía que ya les enseñé, digamos, es una fotografía que revela una escala de valores, en este caso a favor del flujo del automóvil, que es un parámetro anacrónico, rebasado, y digamos la anarquía de la vegetación. Y a nivel macro vemos aquí cómo compiten diferentes elementos aislados digamos, en el paisaje urbano, y eso, digamos, ese aislamiento yo creo que es un tema que hay que tratar y criticar duramente. La palabra clave es complejidad, entendido como la interacción no previsible de muchos elementos. Entonces, al inicio hablé del arquitecto autista que excluye cualquier aspecto contextual y está dibujando en papel o en la computadora su magnífico edificio, pero no respeta, digamos, todos los factores que confluyen, que interactúan. Entonces yo creo que es una tarea conceptual básica, la complejidad, ver la complejidad, analizarla y ver cómo se pueden insertar en un paisaje caracterizado por, digamos, la fragmentación, la segregación y por los restos de la bio y geodiversidad. Y, digamos, al final es la integración, lo que es el gran desafío para nosotros. Entonces, que si ustedes desarrollan diseños para una zona conflictiva en los bordes de Cebu, piensen cómo integrar, no poner un muro. La ciudad universitaria es digamos, una composición abierta en el paisaje, es una casa abierta, no solamente a los estudiantes, sino también, saben bien, los fines de semana, es un parque público. Entonces, si uno sale, por ejemplo, de los límites de Cebu, caminando hacia Copilco, es una pesadilla para mí. Digamos, si veo esa descomposición, la degeneración del espacio público, ahí están como son, digamos, las zonas donde ustedes pueden intervenir y hacer puentes, hacer invitaciones, hacer conexiones, hacer integraciones de sus diseños arquitectónicos con la ciudad universitaria y en ese año festejamos la autonomía de la universidad, en cierta manera ciudad universitaria también es como una metáfora espacial de la autonomía, es un padrón espacial completamente distinto del resto de la ciudad, pero, digamos, la autonomía no es, para el retiro voluntario, lo que en inglés se llama splendid isolation, el aislamiento espléndido, sino es como, lo repito, es un desafío para aquí generar ideas productivas para la ciudad y para la sociedad. Es decir, hablar de formas de interacción con los colonos, con todos los actores que tienen sus ideas, sus fantasías de lo que es una ciudad, que quieren vivir con dignidad y quieren estudiar. Entonces, y con eso termino mi plática, es el inicio ahora de un trabajo que tienen durante un mes, donde sí pueden tomar en cuenta muchos factores que no son directamente aspectos arquitectónicos, sino aspectos ambientales, contextuales, y generar perspectivas productivas, como utopías, digamos. La utopía concreta para mí sería, lo que quiero poner aquí en la discusión, es perfilar ciudad universitaria como ciudad post-petróleo, post-oil city. Es un tema que ya se están discutiendo durante los últimos 10-20 años.
reducir drásticamente el uso del automóvil. Yo creo que es uno de los grandes desafíos para México, el país petrolero que todavía está en el camino de la modernización unidimensional y anacrónica, donde el uso del automóvil todavía es como algo sagrado. Yo creo que Ciudad Universitaria puede ser laboratorio para algo mejor. En el caso de Puma Bus, que luego se convierte en Metrobús, o Puma Bici, que luego se convierte en Ecobici, hemos tenido ejemplos cómo funciona una transferencia. Tristemente, con el fracaso de los nuevos edificios, como la unidad de posgrado o edificio H, no hemos demostrado vanguardia, sino el proceso brutal, pero aquí también hay que estar en alerta y producir arquitectura ecológicamente correcta, innovadora, como un modelo para toda la ciudad. Entonces, uno de los aspectos es repensar también Ciudad Universitaria en sus formas, en su aspecto de movilidad y automovilidad, y fomentar las alternativas al uso del automóvil. Y otra cosa, como escrito en muchos textos, es el tejido dañado. Digamos, lo que aparece en la Ciudad de México es como una acumulación de entidades aisladas, hay una descomposición brutal del espacio, y aquí podemos hacerlo mejor y hacemos algo de una reparación del tejido urbano dañado gravemente por la segregación. No podemos acabar la segregación, hay estructuras sociales que van a permanecer, pero podemos hacer nuestra propuesta para una ciudad más equilibrada en términos socioespaciales. Entonces, con eso termino. Pongo aquí algunas recomendaciones de lectura, como ese texto conceptual sobre la inclusión y expresión de un patrimonio sobresaliente en la megalópolis, o mi libro reciente sobre las epidemias visuales, es decir, cómo se reproduce un patrón arquitectónico de alta banalidad como una epidemia y nadie quiere verla, el neobarroco de Las Vegas en la Ciudad de México. Muy bien, muchas gracias. Estoy abierto para oír sus preguntas y sus críticas. Gracias. Bueno, pues vamos a abrir el micrófono, si quieren hacer algunas preguntas. Buenos días. Primero que nada, un pequeño comentario. Pues la arquitectura, a través del tiempo, hemos visto cómo evoluciona, con la misma humanidad va evolucionando, que no podemos arrastrar este concepto de arquitectura, de tipología. Entonces hay que también permitir que la ciudad cambie de cierta forma con esta evolución constante que tiene la arquitectura. Hasta ahí un comentario y tres preguntas. Hay tiempo para las preguntas, luego la más importante. ¿Cómo hacer que esta crítica que se está haciendo en este foro tiene cierto impacto, ¿no? a la comunidad? Pero ¿cómo hacerla más extensa? ¿Cómo hacer que una crítica de un especialista como usted, doctor, tenga ese impacto con los constructores, con los que están ahí en la obra, ¿no? Los que están ahí en el diseño de estas construcciones, para cierta forma tener control del impacto urbano? Otra es si existe alguna solución tangible para modificar o de cierta forma evitar los impactos urbanos. Y una más es sobre las realidades. Podemos pasar años platicando una idea, platicando una teoría, haciendo incluso un trabajo especializado acerca de la viabilidad y todo, ¿no? Yo no he recorrido mucho mundo, sinceramente, pero estuve en Medellín, y ahí en Medellín tiene su propio la vía pública, y la gente prefiere tomar la vía pública
en la mayoría de los casos, porque es rápido. Entonces aquí pasa en México, en la mayoría de las ciudades. Yo soy de Chiapas, vengo representando ahorita una ponencia al rato en la tarde de la Universidad Autónoma de Chiapas. Entonces, en todo el país pasa esto, de que juntamos la vialidad pública con la privada, ¿no? Entonces, eso hace muy lento el transcurso. Lo vemos como un cuerpo, ¿no? Que a veces juntamos grasas malas, grasas buenas. Entonces, esto pasa también en la ciudad, ¿no? Todas las venas, arterias, funcionan así. Entonces, ¿cómo hacer más rápida esta vía? ¿Cómo hacer? O sea, yo prefiero 1000 veces venir en coche de mi casa a la universidad, porque llego más rápido. ¿En qué momento, como usuario, empiezas a pensar, voy a ir en el transporte público, aunque vaya incómodo, pero llego más rápido? Entonces, tal vez soluciones más prácticas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, 4 puntos. El primer punto de la evolución es claro. Digamos, aquí en Ciudad Universitaria tenemos una herencia arquitectónica de los años 50 que en sí es una cultura no tan valiosa, es rebasada. Las condiciones térmicas son terribles, pero sí son monumentos. No nos quedamos aquí como nostálgicos digamos, de esa arquitectura, sino lo que dije, la facultad de arquitectura debe ser la vanguardia en la creación, en la evolución de nuevos conceptos, en este caso, por ejemplo, con tecnologías inteligentes para el ahorro o para la generación de energía, etcétera, etcétera. Hay muchas ideas en el mundo. Aquí es el lugar para experimentar todo esto, ¿no? Segundo, la crítica, sí, digamos, es creo que ahora una fase clave para aquí los estudiantes, tener retroalimentación. Cada, digamos, decisión de un diseño, cada detalle merece una atención, una crítica y una retroalimentación para, digamos, concretar la crítica general. La crítica general sería, estamos viviendo de condiciones ambientales autodestructivas, las que haces en contra de eso y cómo justificas cada detalle. Porque todavía lo que veo en las escuelas de arquitectura, no solamente aquí, es como una autosuficiencia estética a veces de la arquitectura, donde, digamos, un arquitecto, un estudiante se enamora de una forma y lo ve muy bonito, pero no la puede justificar en términos contextuales, en términos ambientales. Entonces, retroalimentación detallada y permanente, esa es la clave para hacer la crítica productiva. Y el impacto urbano, ya no me acuerdo muy bien del detalle, pero hasta cierto punto, ¿cómo era medir el impacto urbano? Bueno, si tiene alguna solución tangible de lo que representa tener soluciones para modificar y evitar los impactos urbanos. O sea, si hay algún programa por parte de la universidad, por parte de algún colegio, algún gremio, que tenga ese control, tanto de impactos como de tecnologías alternativas, lo que usted decía, ¿no? De cómo también enfocarse. Bueno, control, no sé, creo que casi es imposible tener control en una mega ciudad de 20 millones de habitantes, pero sí, digamos, es una tarea académica, pero luego también política, de proponer cosas diferentes, un impacto positivo diferente, que no siempre es bienvenido. Recuerdo, digamos, los inicios del Metrobús, cuando los automovilistas no querían respetar un carril exclusivo. Un alumno de la ciudad de León también me dijo que hubo un vandalismo enorme en la destrucción de esas separaciones en los viales. Es cuestión de educación, ese es un proyecto integral, y también de retroalimentación
donde también digamos, es importante la autocrítica. Nosotros hacemos propuestas, pero no sabemos si funcionan. Tenemos que observar y retroalimentar, también reconocer si cometimos errores y hacerlo mejor en otro proyecto. Entonces no es como medible tal cual, sino es un proceso de retroalimentación permanente. Y digamos, la viabilidad, claro, digamos, si hacemos cuentas, o ya digamos, las estadísticas, cuántas horas digamos, habitantes de esa ciudad pierden en el tráfico cada día. Eso es una ineficiencia enorme. Y estoy de acuerdo, por eso dije, no soy fundamentalista, digamos, sí tengo digamos, la clara postura ambiental, pero utilizo coche. Por ejemplo, doy un ejemplo muy claro. Hoy en la noche doy mi clase en el posgrado en arquitectura en la unidad, en la famosa Dona, de 5 a 8. Salgo y el edificio, digamos, es un fracaso en todos los sentidos, está estructuralmente, estéticamente, pero también en el contexto, porque me siento muy inseguro si yo salgo en la noche, que no hay conexión. Si, digamos, les invito a recorrer la zona y de verdad es un elemento aislado, puesto, tirado en el paisaje, y hay una estación de bus, pero en sí es completamente aislado, no genera un tejido urbano, no es un tipo universitario, no es un nuevo signo, digamos, como era la biblioteca central, y digamos, está completamente aislado. Nosotros también, digamos, disfruto tener un coche y salir lo más rápido posible, porque la pura caminata en la oscuridad, en las orillas donde no hay ni banquetas claras, es como genera tensiones, miedos, ¿no? Entonces en eso nadie pensó. Eso es como, digo, debe ser parte del diseño arquitectónico contextual, no solamente en la belleza de un edificio, sino también cómo se relaciona el elemento con su entorno y, por ejemplo, cómo es la comunicación con el metrobús y cuáles son las alternativas para aumentar el flujo del transporte público, dar prioridad al transporte público. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la bicicleta y al inicio pensé que voy a tomar mi bicicleta regresando del posgrado, pero no es un suicidio, ¿no? Entonces hay que analizarlo y hacerlo mejor. Y, digamos, pero sí con la idea de desestimular mucho el uso del automóvil al mediano largo plazo, no como algo radical, sino paso por paso, como un proceso largo de reeducación. Actualmente en Ciudad Universitaria se lleva a cabo como modelo organizativo la toma de decisiones con base en una institución, ¿no?, que se encarga de toda decisión, incluso como la pregunta que se relaciona de procesos de impacto urbano. Estos impactos humanos, usted, doctor, ¿cómo considera que se deberían llevar a cabo, así como algún proceso mucho más colectivo de toma de decisiones? Ahorita considerando el tema de los bordes, de que ya compete a mucho más integrantes de la ciudad, y para impedir justo estos procesos de segregación que se dan en todo momento porque no se están considerando todo el contexto, todos los factores. ¿Usted conoce algún modelo organizativo, algún método, algún proceso que se pueda llevar a cabo, incluso más democráticamente, si se pudiera decirse de esa manera? Bueno, conozco un modelo y eso era la Comisión de Publicidad Exterior cuando Felipe Leal, exdirector de la titular de la CEDU. Entonces es un problema la contaminación visual por los anuncios espectaculares, porque gran parte es ilegal y, digamos, arruina, digamos, la presentación del paisaje urbano. Entonces hubo como dos modelos, un modelo radical, fundamentalista, que aplicaron en la ciudad de Sao Paulo, prohibir completamente, radicalmente los anuncios espectaculares. Pero Felipe en su momento dijo que también los espectaculares pueden ser parte de una cultura urbana. Entonces no es nada de nuestros tiempos, también en la ciudad antigua de Roma hubo anuncios espectaculares, en Londres en 1900, etc., en París.
etcétera, etcétera. Entonces lo que hizo convocar a una comisión y integrar los mismos empresarios, funcionarios del GDF, entonces todavía unos académicos. Y era un ejercicio de democracia. Para mí era muy difícil al inicio porque los empresarios, que en gran parte hacen un trabajo ilegal, que decir con la claridad, llegaron con sus abogados. Entonces sí, para mí, como saliendo del doctor Marfil de la universidad, era una aprendizaje muy fuerte, pero hubo un diálogo y eso creo que es muy importante. Y en la universidad también, digamos, hay que pensar cómo romper esquemas autoritarios, incluir, por ejemplo, la voz de los estudiantes. Si menciona el caso de la unidad del posgrado, pues ahí la idea no era mala, pues, tener como un edificio para el encuentro de los estudiantes del posgrado, de diferentes de medicina, de arquitectura, etcétera, etcétera, pero la condición espacial no funciona. Hay una cafetería, pero una plaza vacía que no se puede utilizar, y también, digamos, ese que acabo de mencionar, la no conexión demuestra claramente una decisión autoritaria que no toma en cuenta que la mayoría de los usuarios de Seúl no tienen coche. Es decir, es una minoría que utiliza el coche, ¿no? Hay que conectar frente a la mesa y decir qué quiere. Y lo que también recomiendo para cualquier cosa es un recorrido, que las autoridades una vez salgan a las 8 de la noche caminando al metrobús y se den cuenta de los problemas. Entonces, es eso como las formas internas, pero también externas. Y el programa que ahora inicia el PUEC, el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, es justamente, digamos, surgió con esa preocupación porque hubo un acto de violencia muy fea en Santo Domingo, y entonces se preguntaban qué hacemos nosotros en la universidad. Aquí producimos conocimiento, tenemos médicos, digamos, tenemos arquitectos, historiadores, etcétera. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro compromiso? Entonces la idea me parece muy bien, y el PUEC establece contactos también con el gobierno de la ciudad para decir, aquí estamos, tenemos experiencia, tenemos muchas ideas, iniciativas que podemos aplicar productivamente en un diálogo con los colonos que utilizan el campus como parte, como su parte. Entonces hay que tomarles en cuenta. Cuando ustedes diseñan algo, hablen con la gente. Claro, va a haber muchas contradicciones. El que tiene un puesto ilegal de comida chatarra y luego pone su aceite en la coladera, no quiere cambiar su actitud, pero hay que hablar con esa gente y ver cómo se pueden convencer, digamos, de un modelo alternativo de ciudad, y que todas las iniciativas no son como una imposición, ahora llegamos a los expertos y vamos a hacer una planeación, sino son un diálogo, son una oferta, es algo productivo para mejorar también para todos. Bueno, yo tengo una pregunta muy puntual. Creo que un, digamos, concepto central de todas estas ideas es el de la complejidad. Creo que precisamente su antónimo es el arquitecto autista, como lo llamaste. Y creo que precisamente esta es la causa de que se presenten este tipo de proyectos que descuidan algunos rubros del organismo, y estos aspectos descuidados pues se exacerban hasta crear problemáticas muy importantes. Mi pregunta es si conoce algún caso análogo en particular en alguna región de México o afuera, en donde en situaciones similares, digamos, de daño del tejido urbano, se haya implementado alguna estrategia concisa y que efectivamente haya tenido éxito y que actualmente, digamos, esté vital y en funcionamiento. Porque creo que justo la brecha entre lo teórico y lo práctico es lo que a nosotros como estudiantes a veces nos detiene muchísimo, ¿no? Leemos estos libros teóricos que presentan análisis muy acertados de la problemática, pero ¿qué estrategias específicas se pueden plantear
y por ello mismo quisiera saber si conoce algún caso de estudio que nosotros vamos a abordar para conocer este tipo de estrategias. Claro, hay una gran diversidad de propuestas en ese sentido que, digamos, definen la arquitectura como una tarea contextual, como una tarea ética ambiental. Hay, digamos, claro, la producción de la ciudad no sustentable, por ejemplo, en ciudades asiáticas y chinas, pero también hay ejemplos como productivos. Copenhague, por ejemplo, en Dinamarca, que sí tiene una política muy clara a favor de la bicicleta. Y digo, si hablamos de la bicicleta, muchos dicen, eso no es arquitectura, pero sí tiene que ver con la arquitectura, porque sí mejorar el ambiente luego también llama, digamos, hace más sensible hacia el entorno construido. Entonces hay muchas iniciativas micro, macro, escala que tienen que ver con políticas locales de un gobierno municipal, porque ahí está, digamos, más digamos, la innovación en varias ciudades. Digamos, no quiero ser eurocentrista, también digo claramente, yo hago la misma crítica muy dura a mí, que es la ciudad de Hamburgo, donde he estudiado, también es una ciudad bellísima con muchos problemas. Yo aplico la misma crítica de esos aspectos ambientales en cualquier lugar. Entonces, a veces no es la gran solución, sino un núcleo, ¿no? Lo que hace mucho tiempo hizo digamos, el alcalde de Curitiba en Brasil, las acuiculturas, ¿no? Es cuestionable esa metáfora de ver la ciudad como cuerpo, las arterias, también es una metáfora de Le Corbusier, digamos, en el cuerpo de la ciudad, como el cuerpo humano, y digamos, hay mucha crítica de las acuiculturas, pero la idea básica no es mala, es poner un picón, hacer algo mejor y esperar que genere un efecto positivo para todo el tejido, para todo el cuerpo. Entonces yo creo que, especialmente en una ciudad que es casi completamente fuera del control de la Ciudad de México, no tiene sentido tener un gran master plan, lo que queremos hacer mejor, sino en microintervenciones, lo que ustedes hacen, hacerlo mejor, si funciona, durante un tiempo, perfilarlo como un modelo. Mientras se entrega el micrófono, hago un anuncio espectacular. También ofrezco un programa de servicios sociales si alguien quiere trabajar conmigo. Actualmente está definido por temas como ecoestéticas, especialmente la cuestión geológica de cuál es la importancia de la configuración geológica aquí en la Ciudad de México con la ciudad, con la arquitectura. Estamos preparando un coloquio para mediados de septiembre, coloquio internacional sobre la herencia conceptual de Alexander von Humboldt. Festejamos su cumpleaños 250 y Humboldt, digamos, en su momento era un pionero, aquí en México, en esa visión estética y científica del paisaje. Y a mí no me interesa como ahora hacer un análisis histórico de Humboldt, sino lo que podemos retomar de Humboldt hoy. Entonces hay posibilidades también del proyecto que tengo con el WEC, justamente sobre los bordes, la comunicación espacial de Seúl. Si alguien me quiere puede comunicarse conmigo, o mi correo es mi apellido Krieger@unam.mx. Fin de anuncio. Bueno, la pregunta es, entendemos que parte de la problemática de Ciudad Universitaria, por un lado, son justamente estos edificios como la unidad de posgrado, que se han construido sin ninguna consideración de su contexto, que se han construido desarticulados, y por otro lado tenemos el crecimiento descontrolado de la ciudad, asentamientos como Santo Domingo,
que por su misma naturaleza desordenada han provocado un rechazo de Ciudad Universitaria hacia los asentamientos. Mi pregunta es si la solución fundamental se encuentra de el ordenamiento de Ciudad Universitaria, de formar edificios y un contexto en Ciudad Universitaria más acertado, con una mejor lectura de sus cercanías, o si la solución se encuentra en el ordenamiento, en la correcta intervención de los alrededores. Es decir, si la solución se encuentra en el mejoramiento del contexto inmediato de Ciudad Universitaria o en el mejoramiento de la misma Ciudad Universitaria. Yo creo que las dos. Existe un compromiso interno que es preservar el patrimonio de la humanidad según los reglamentos de la UNESCO, eso es como básico. Luego, un compromiso interno de revisar con cuidado las nuevas construcciones. Por ejemplo, en el caso del edificio de los posgrados, es también un fracaso conceptual porque la propia universidad tiene, digamos, los expertos. Es un tema, digamos, construir un nuevo edificio. No consultaron la Facultad de Arquitectura, donde existen los expertos. No consultaron psicólogos, porque también es un tema de psicología espacial, cómo me siento bien, cómo puedo caminar, cómo puedo generar, establecer contactos académicos en un espacio. No consultaron colegas históricas, estéticas, ninguno. Aquí tenemos toda la diversidad del conocimiento necesario para un diseño completo. Entonces, como el compromiso interno, cualquier nuevo edificio debe pasar, digamos, por una revisión detallada, cumple con los requisitos, con las ideas de la propia comunidad y cómo es posible generar un trabajo transdisciplinario, idea de Humboldt también, que rebasa los límites, que no solamente el arquitecto dice, yo voy a hacer ese edificio, sino tomar en cuenta otros tipos de conocimientos e incluirlos en un diseño. Pero también, claro, no se puede reproducir el sello de Seúl afuera, porque la ciudad ya está hiperurbanizada, pero sí empezar a generar proyectos piloto, como mejorar el espacio justamente en los bordes, donde el conflicto es más obvio, ¿verdad? Salgo de la isla de felicidad de Seúl y me encuentro a un ambiente urbano completamente descompuesto. Entonces creo que esas zonas conflictivas es justamente el tema del proyecto del PUEC, donde se pueden generar nuevas y buenas propuestas que luego a lo mejor sirven como modelos para otras zonas de la ciudad también. Entonces no se excluyen esas dos visiones. Y como consecuente, en ese sentido, ¿cuál sería la estrategia, en su opinión, ideal para abordar estas intervenciones ya fallidas en la universitaria? Es decir, ¿qué se debiera hacer con edificios justamente como la unidad de posgrado? ¿Debieran replantearse? ¿Debieran, en un caso extremo, derrumbarse y volverse a edificar, volverse a planear? ¿O debiera de buscarse integrar con justamente nuevas propuestas como las planteadas por el concurso? Voy a aprovechar la pregunta para invitar a Marco Masario, que acompaña a Tete, y puedan seguir como este diálogo. No, creo que estaría muy bien que siguieran las respuestas en dúo. Entonces, no sé, ¿quieres contestar la pregunta? Bueno, las estrategias las diseñan aquí. Justamente no hay una estrategia única, sino es como un proceso experimental. Pero bueno, la palabra del director de la facultad concluir.
No vengo como director de la facultad, hoy me invitaron como un miembro del comité de las... tiene un nombre muy largo, le decimos el comité del campus, es el comité sobre las intervenciones y las acciones que se desarrollan en los campi de la universidad, o sea, no solo en Ciudad Universitaria. Ciudad Universitaria, quisiera decir primero que el comité está integrado supuestamente por un grupo de expertos o por un grupo de especialistas de alguna manera, quienes conformamos el comité. Está el secretario del campus, que es en realidad el secretario de toda esta comisión que trabaja permanentemente en torno a los proyectos de las acciones que se desarrollan, particularmente hablamos de este campus. Está el director del Instituto de Ingeniería, está el doctor Belli, que es un emérito del Instituto de Ingeniería, que su especialidad en realidad es la conservación de inmuebles patrimoniales, aunque su expertise está en patrimonio virreinal, digamos, pero él es el experto y por ejemplo ha trabajado en la conservación de los lugares, en la estructural y en todos los efectos que tienen que ver con estructuras. Está el director del Instituto de Estética, en este caso, y una de las cuestiones aquí es que está él y también está un investigador emérita, en este caso, Iván acaba de ser nombrado director del instituto, entonces aquí hay una rotación, eso también es importante. O sea, podría yo decir que González Melo tenía una gran expertise sobre Ciudad Universitaria y de pronto llega Iván, que tiene una visión un poco diferente y que no ha trabajado particularmente sobre este campo y que tiene poca relación con la arquitectura, tanto que de alguna manera podría decir que Renato González Melo tenía una relación tan directa como su es arquitecto. Entonces, como que él toda su vida ha convivido con la arquitectura, aunque no es arquitecto, y maneja de diferente forma también, incluso el vocabulario, la forma de entender la arquitectura. Y está Luis Noel, que muchos habrán leído seguramente algún libro de ella. Ella es historiadora del arte en realidad y ha sido muy importante en llevar la bandera del movimiento moderno de México al mundo. Ella ha sido incluso, no sé si sigue siendo, presidenta del capítulo México. Por otro lado está también la Dirección General de Obras, porque la Dirección General de Obras es quien en realidad ejecuta los trabajos de Ciudad Universitaria. Entonces está el Director General de Obras y Conservación, se llama así la dependencia, y está el Director de Proyectos. Por parte de la Facultad de Arquitectura, además está el director, en este caso yo, está Javier Cortés Rocha como profesor emérito de la Facultad de Arquitectura. Está Patrimonio, porque resulta que nosotros no somos propietarios de nada, eso lo tienen ustedes que considerar, es fundamental. Patrimonio Universitario es una entidad que maneja tanto el presupuesto como la conservación de todo lo que nosotros vemos en Ciudad Universitaria. Si ustedes vieron cómo restauraron, por ejemplo, los yesos, yo particularmente dije que es falto como dejaron los yesos, y la respuesta fue, los yesos son yesos y son blancos. Lo que usted estaba viendo era suciedad. O sea, ahí es donde empieza a ver estas diferentes percepciones de lo que nosotros vemos. O sea, yo incluso como director les dije, oigan, no nos van a dejar blancas, las dejaron más que blancas. Pero es que no son de mármol, no están limpiando el mármol, no, pero eso es yeso. Entonces usted está hablando de algo que parece mármol, pero lo que tiene es suciedad embarrada durante mucho tiempo, y finalmente, como ustedes lo ven ahora, ya se empezaron a formar. Y les llevaron unos 20 años volver a agarrar esa pátina, que no es la pátina en la que deberíamos conservar los yesos. Y de la misma manera ellos tienen que ver con los inmuebles de valor patrimonial, tienen que ver con el manejo del presupuesto para el desarrollo de proyectos de conservación de inmuebles patrimoniales. Entonces es importantísima la participación del patrimonio. Ellos manejan desde los objetos hasta el patrimonio edificado. Y por último, también forma parte de este comité un miembro externo. El miembro externo es un representante de la Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura en realidad originalmente eran el INA y el INBA, pero en el momento que se fusiona en Secretaría de Cultura, ahora hay un representante de la Secretaría de Cultura, y también está la REPSA, a través de SIC,
CITECRAM, que ellos van en representación de lo que es Reserva Ecológica. Entonces, como ven, es un equipo multidisciplinario, es un equipo con diferentes perspectivas sobre un mismo problema y también con diferentes apreciaciones del mismo, porque de las preguntas que están haciendo ahora Peter tiene que ver mucho con esta sensibilidad personal y no necesariamente con algo que sea absolutamente objetivo. Yo quisiera decirles que como miembro del comité hay varias cosas que yo quisiera aconsejarles. La primera es que siempre que hablamos de ciudad universitaria, hablamos del campus central de ciudad universitaria. Todo lo que está fuera del campus central de ciudad universitaria, podríamos decir que arquitectónicamente es catastrófico. Si es que nosotros lo queremos visualizar así, que creo que es importante entenderlo. Una cosa es el movimiento moderno y el campus central de ciudad universitaria, y otra cosa es ciudad universitaria. Por eso ciudad universitaria tiene, como quien dice, varios perímetros o varias entidades o varias secciones dentro de la misma ciudad universitaria. Cuando se construye la ciudad de investigación científica, es todo lo que está hacia la zona del metro, ustedes ven un vocabulario distinto, ven edificios totalmente diferentes, ven también cómo la estructura se hace por unidades, o sea, cada instituto de física, o sea, cada instituto va teniendo su propio espacio y todos tienen la misma imagen. O sea, no es como aquí que la facultad de arquitectura, porque tiene talleres, es diferente a la facultad de ingeniería o es diferente a medicina, sino que ahí lo que vemos es que hay una unidad formal en todos estos edificios, los cuales fueron construidos pensando que les podría más adelante construir un tercer nivel. Entonces ya tienen incluso el tercer nivel. Si ustedes van, por ejemplo, al Instituto de Geografía, el Instituto de Geografía en uno de sus patios tiene un auditorio que no tenía originalmente. Esto lo que quiere decir es que la estructura era tan rígida que la posibilidad era o hacer un elemento exento o hacer un elemento dentro de estos dos patios que tienen todos los institutos, y ellos decidieron construir ahí el auditorio, ampliaron uno de los laboratorios y ahora tienen, podemos decir, un jardín de azotea, un lugar, una terraza, pero ocuparon también uno de los patios en dos de los niveles completos. Esto quiere decir que esa estructura, como está hablando, es una estructura homogénea formalmente, pero muy rígida y muy difícil de manejar, pensando que la universidad sigue creciendo. Entonces, cuando se hace esto, se piensa en la ciudad de investigación. ¿Cuál es uno de los grandes defectos de la ciudad de investigación si la comparamos con el campus central de la ciudad universitaria? El usuario. O sea, aquí lo que nosotros vemos es que se pensó en el complejo como un complejo arquitectónico con una imagen homogénea, que da una nueva imagen de la universidad de los años 70, una universidad que se actualiza, que tiene toda una zona de investigación, considerando que al menos pesimistamente podríamos decir que el 40% de la investigación del país es aquí en la universidad, optimistamente más del 60%. Entonces, en realidad, estamos hablando de que la universidad se está poniendo al día como este centro de investigación del país, y esa imagen, que ustedes pueden ver, a lo mejor pasan de los edificios, esas imágenes de concreto, los edificios tan rígidos, los pueden ver, pero en los años 70, yo, los arquitectos también tenemos tiempo. Quizá yo soy tan viejo que ya he tenido muchos tiempos en mi vida y he podido experimentar en muchos tiempos, pero lo que pasa es que cuando nosotros vemos sus edificios, ustedes hoy dirían, la calidad, ahora sí que formal de ciudad universitaria, no tiene nada que ver con la ciudad de investigación. Y después de que hace la ciudad de investigación científica, se hace la ciudad de las humanidades, de investigación en humanidades. No sé si a ustedes les tocó jugar con los pitufos, pero el nombre que se le puso desde el primer día fue los pitufos. Y fue los pitufos porque tenía otra estructura, tanto de los edificios, que generaban un espacio en el centro, y también generaba de alguna manera un espacio en donde todos los institutos convivían, al igual que en Ciudad Universitaria, siendo del campus central, siendo que en la Ciudad de las Humanidades, en realidad ustedes ven que así como los edificios tienen sus patios interiores, también se generan espacios abiertos entre los edificios, que en realidad no son plazas, no son espacios de estar, no son pedregales, porque finalmente lo que se hizo fue plantar
un montón de árboles, muchos de ellos eucaliptos, en donde en realidad en ese momento no se entendía la importancia de los pedregales, sino lo que se entendía es que estaban rodeados de jardines, de áreas verdes, y por eso se hizo un bosque. Si ustedes preguntan qué pasa en la ciudad de la investigación científica, en realidad los edificios de investigación están en medio de un bosque. Si ustedes se asoman por cualquier ventana, ven un bosque. Pero en este bosque no hay un lugar para juntarse, no hay un lugar para pensar que el espacio abierto es un espacio público en donde podemos encontrarnos y podemos tener actividades que no necesariamente están asociadas directamente a la investigación. Si ustedes se van a los Pitufos, ustedes encontrarán que la estructura es un gran espacio abierto central, muy parecido a la universitaria, los estacionamientos perimetrales, nada más que todos los edificios son iguales. En aquel tiempo, el serroteado, yo creo que yo hice muchos, sobre todo casas serroteadas. Hoy, si se pregunta qué es el serroteado, ¿alguien sabe qué es el serroteado? ¿Cómo se hace un aplanado serroteado? Se llama serroteado. Hoy yo consideraría que es un absurdo, y aparte de que es un absurdo, es un gasto loquísimo. O sea, se hace una mezcla de concreto que tiene granzón y después con un serroteo y todo el granzón se cae, por eso tiene esos agujeros, como si hubieran agarrado a balazos todo el edificio, pues es todo el granzón que se cae. O sea, del material que se usaba para hacer un serroteado, a lo mejor el 60% se volvía escombro, porque lo único que quedaba eran los agujeros en el aplanado. Y el color, si ustedes piensan, en los años 80, pensarían Barragán, la importancia de Barragán, el color de la arquitectura mexicana, el Pritzker, los 80. El azul era sensacional. Hoy ustedes pasan por ahí y dicen los pitufos, o yo no sé si ustedes lo juegan con pitufos, y ya tiene otro nombre. Pero lo que pasa es que ese socio universitario, ¿no? Una de las cuestiones que hubo es que se acaba de podar, ¿sí? No sé si talar el espacio central. Y se generó una enorme polémica de por qué se estaba haciendo eso. Y se estaba haciendo por seguridad, que es otra de las cuestiones que tiene justamente el espacio público y que tiene Ciudad Universitaria. ¿Qué es lo que pasa con los espacios abiertos? Aquí una de las cuestiones es, se talaron, se podaron, como ustedes quieren, todas con fea y todas con J también. Ustedes pueden seleccionar cómo llamarle a la poda que se desarrolló, pero hay un punto que es fundamental. Se hizo por seguridad, ni siquiera se hizo porque el espacio va a ser mejor, ni siquiera se hizo pensando en que la renta podría recuperar o no recuperar las especies que están ahí, ni siquiera se hizo porque se estuviera generando un espacio público en donde se conviviera. Hasta donde yo tengo entendido, el director del Coordinador de Humanidades sugirió que no hacían una cafetería en el centro. O sea, ustedes pónganselo como ejercicio, ustedes harían una cafetería en el centro de todos los institutos. Eso ya se hizo en Ciudad Universitaria aquí y funcionó muy bien hasta que se perdió el control de lo que estaba en la cafetería. Había una sola cafetería que hoy es el edificio de orientación vocacional, que estaba en el centro de todas las facultades, y entonces todo el mundo deambulaba por el campus y iba a este lugar. Es ideal, no es nuevo. El Coordinador de Humanidades dice, pues hay que hacer eso. La pregunta es, ¿ustedes creen que eso solucionaría el problema de la inseguridad? Una de las cuestiones que se ha estado cuestionando por seguridad es quienes tienen narcomenudeo guardan entre las piedras, guardan su mercancía. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? No es nada más liberar el espacio, no es tener un control de lo que pasa en ese espacio, porque los institutos han puesto mallas ciclónicas separando los institutos de ese espacio central. Cosa que no sucede en Ciudad Universitaria. Ya veo caras que saben cómo ponen una cerca. Ponen una cerca porque nos han robado 28 veces. Entonces, si se pierden los equipos de los institutos, nadie, porque te van de una demanda, van a revisar los equipos. Entonces, esa es otra época de Ciudad Universitaria. Otra época de Ciudad Universitaria previa es la época de Soberón, en donde se construye el Centro Cultural Universitario, que también tiene una unidad en acabados, pero que formalmente cada edificio vuelve a recuperar su propia identidad. Hasta que llega el MUAC. Y estos arquitectos, ¿ustedes qué opinan?
¿Qué opinan? ¿El MUAC debía ser también de un prefabricado, de concreto? En esta, yo ya le llamaría, formalmente es brutalista. O sea, si vemos el centro cultural es brutalista. Pero si nosotros vemos el MUAC, pues en su volumetría puede ser brutalista, pero en el fondo no es brutalista. ¿Ustedes qué piensan? Porque las preguntas, el ejercicio del Intertalleres es un súper ejercicio académico y un súper ejercicio de formación. Porque todo esto que yo les estoy diciendo, imagínense siendo parte del comité. ¿Tú qué opinas de que vamos a hacerle al MUAC? Le vamos a hacer ahora una zona de docencia e investigación. Y si vieron ustedes el proyecto, lo rechazaron. Y luego nos lo regresan, a ver, ahora ya vamos a poner un edificio de constructivista junto al MUAC. Ah, pero es de concreto blanco. O sea, vamos a... pero es de concreto blanco, o sea... Y la pregunta es, ¿y por qué no es un prefabricado de concreto tan brutalista como el resto? Es que si le ve tiene el corte 45 que tienen los edificios, ¿no? Y entonces empezamos a hablar de Orson Núñez, de Arcadio Ortiz. O sea, estamos queriendo entablar un diálogo formal, porque lo que pasa es que no se le puede hacer un chipote así, abiertamente al MUAC. ¿Alguien de ustedes se atrevería a agregarle un piso arriba o agregarle un cuerpo? Pues no, es un cuerpo que pasa un puente y después del puente aparece. ¿Y por qué después del puente? Pues porque ya el puente nos abre como un espacio para no entrar en conflicto con el maestro. Finalmente, el último del siglo XX, el último grande del siglo XX, yo creo que siempre va a ser todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a sacar un espacio por un puente. Se está construyendo un edificio en el estacionamiento 3. Ese edificio es el edificio de las colecciones del Instituto de Biología. Yo fui parte del comité que aprobó ese proyecto. Tuve una cantidad de problemas con todo el comité, porque lo primero que querían hacer era ponerlo en la reserva ecológica. Entonces, tenemos que encontrar una ubicación que no sea reserva ecológica. Ahora ustedes díganme, ¿con quién dialogan? Yo tengo muchos amigos que no saben esto y que siempre se burlan de mí. Siempre andan diciendo ustedes que si hay un diálogo o no hay un diálogo. ¿Con quién tendría que dialogar un edificio como el de las colecciones si punto tiene el C3? ¿Sí? Este edificio blanco tiene enormes problemas, y eso también es fundamental hoy para Ciudad Universitaria, tiene enormes problemas de control ambiental. O sea, o se calcinan o se mueren de frío. Entonces, hay un problema enorme en ese edificio por las orientaciones. También ese edificio nace con la idea, ya del año 2000, en donde dice, lo que pasa es que el edificio vuela sobre el pedregal. ¿Ustedes se han fijado cómo vuela sobre el pedregal del edificio? Vuela sobre un montón de piedras y un poco de escombro, que ya lo sacaron, pero hay un problema técnico con la vegetación. La vegetación no va a cubrir debajo del edificio porque simplemente no tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se recupera la piedra, cuesta muchísimo dinero construir una losa para que la piedra pase por debajo. Yo cuando era estudiante, creo que un edificio que me emocionaba es la Universidad de Artes de Pasadena. Búsquenos una virgen preciosa que vuela sobre una cañada, no está lleno de árboles todos abajo, y la viga viene de cristal arriba, y wow, o sea, nos moríamos de la emoción de este edificio. Es el mismo principio, pero no hay cañada, hay unos 50 de aquí para abajo, y lo que pasa es que hay un problema con las especies y particularmente con los murciélagos. Es un estupendo lugar para tener un criadero de murciélagos. Es un terrible problema dentro del edificio, los murciélagos y los insectos que se generan en la oscuridad. Y por otro lado, eso nunca se va a acabar de cubrir el edificio. Entonces, respondemos como arquitectos a no estamos tocando el terreno. Es una muy buena opción no tocar el terreno. Pero ¿qué es lo que pasa con ese terreno? Que al final de cuentas no se va a regenerar automáticamente, como si se va a regenerar solito el espacio que está entre los pitufos. Es como cortarse el pelo. Denle 2 años al espacio entre los pitufos y lo van a ver exactamente igual que estaba antes de que lo cortaran.
Entonces hay diferentes momentos, hay diferentes lugares en Ciudad Universitaria. Si analizan ustedes el campus central, en tiempo del doctor Sarral hubo un programa que se llamó UNAMBI, en donde se construyeron la biblioteca de medicina, que creo que es un proyecto que dialoga. Pero se construyó la biblioteca, por ejemplo, de filosofía y letras. ¿La conocen? Se construyó donde había un estacionamiento y se construyó una biblioteca impresionante para filosofía y letras. Pero esa biblioteca es de otro momento histórico, que son los años 90 y otra forma de expresión arquitectónica. Entonces empezamos a ver cómo toda la universidad empieza a tener dentro del campus central un montón de chipotes, por llamarlo de alguna manera, o de edificios que dialogan y que se integran. Ahora viene la pregunta, que es la pregunta que hacía el compañero. Yo no te podría dar la respuesta a lo que estás preguntando, porque hice toda esta referencia, porque cuando vemos Ciudad Universitaria, siempre vemos Ciudad Universitaria Campus Central. Y cuando salimos de Campus Central, entonces decimos, ¿qué es Ciudad Universitaria? Y si nosotros o ustedes van a generar un proyecto en donde aparte están abriendo otra puerta fundamental, que es la relación que hay entre Ciudad Universitaria y lo que pasa afuera. Ciudad Universitaria no nació para tener este campus central, no nació para tener esta convivencia. Hoy creo que no podríamos imaginarnos un espacio sin esa convivencia, porque además es una convivencia que la sociedad se ha ganado. Cualquiera que venga viernes en la tarde, yo los invito a que se sienten una tarde de viernes en la dirección, hagan de cuenta que veo a Chapultepec. O sea, los invito, todos los que quieran hacer ejercicio, pueden ir a sentarse este viernes en la dirección, echan novio, traen a los niños, andan en bicicleta, traen a los perros, los meten en el espejo de agua, se están peleando, están leyendo, ¿sí? O sea, están los patinetos, o sea, es como estar en Chapultepec. Mirar por esa ventana hoy a las 9 de la mañana es una cosa, ver a las torres japonesas a las 9 de la mañana todos los días es una imagen de Ciudad Universitaria, y otra imagen de Ciudad Universitaria es el viernes a partir de las 12 del día. Vayan y siéntense ahí en la dirección para que vean todo lo que pasa en el campus central de Ciudad Universitaria. O sea, la sociedad se ha ganado este espacio porque nos hacen falta espacios en la ciudad. El ejercicio que se les plantea es aún más complejo, porque Ciudad Universitaria tiene un borde terrible con el eje vial. Estos dos edificios que están de enfrente nacieron en Serranía. La Ciudad Universitaria nació en Serranía en su lado, o abierta para dar servicios que no eran importantes para la universidad, pero que esos terrenos son fundamentales. Dentro de los que trabajamos en este comité, nosotros vemos que la gran oportunidad de crecimiento de Ciudad Universitaria está donde ustedes van a hacer el ejercicio. La pregunta es, ¿cuál es el vocabulario adecuado para esas instituciones universitarias? ¿Van a generar ustedes otro polo, como el campus central, para que todo el mundo venga de los edificios de frente y de Santo Domingo y se metan a esa zona de Ciudad Universitaria? Lo primero que les va a decir la reserva es agua con la reserva. Cuando se hizo el proyecto, que fue un concurso, el proyecto del centro de exposiciones, se había hecho un puente sobre la reserva. No nos permitieron hacer el puente. Por eso ustedes cuando llegan ahí dicen, oye, es que aquí no hay ningún estacionamiento. Es que el planteamiento era no hacer estacionamiento, porque la gente iba a poder llegar del Centro Cultural Universitario a través, digamos, de un puente o pasarela sobre la reserva ecológica, podría mirar la reserva ecológica y llegar al centro de exposición. La respuesta es, se cerró, porque la reserva no hubo forma de entrar en diálogo con la reserva, porque dijeron, la primer colilla, el primer incendio y se acaba esa sección de la reserva. Entonces, si nosotros abrimos el espacio franco hacia la avenida de Lima, una de las cosas que tenemos que pensar es qué pasa con la reserva. Nada más lo abro y abro la reserva. Uno de los problemas que no sé si se los comentaron de la reserva es la basura. La reserva tiene, así como la arquitectura tiene su propia forma de identificarse, la reserva se identifica como un baldío. La reserva no se identifica como la reserva ecológica que legal de San Ángel. Todo el mundo, si ustedes le preguntan, se pararan en Insurgentes y hacen una encuesta, yo creo que el 90% de los vehículos les diría, ese es un baldío de la universidad. Por eso son los letreros que dicen Repsa,
sea, para que la gente diga, pues esta será la ruta, porque si no es un jaldío de la universidad. Y la cantidad de basura, sí, que por ejemplo es muy grandiosa, es del de Peter, dice, yo los invitaría, nos invita permanentemente a recoger botellas de orina en la reserva. Dice, es el botadero, es el basurero de todos los choferes que pasan por Insurgentes. Y entonces la respuesta es, ¿qué tenemos que hacer? Poner un vidrio, poner una barda, que no se vea para adentro. Cada cuestión, cada cosa que se hace dentro del campo, créanme que lleva muchas horas de discusión, porque ahí se dijo, bueno, lo mejor es poner la barda. Y entonces resulta peor, porque entonces tiran esto y a nadie lo ve. Pero igual tiran un cigarro encendido, igual se empieza a quemar, tampoco tenemos cómo llegar a este lugar de la reserva. Lo mismo va a suceder con el lugar en donde se están trabajando. Yo creo que uno de los grandes errores que hemos tenido como universidad es que en algún momento Ciudad Universitaria, el Campus Central, fue concebido como un conjunto articulado con sus espacios abiertos. Los espacios abiertos son la esencia de Ciudad Universitaria, curiosamente no son sus edificios. Y por ahí está mi tesis de maestría, en donde el punto es una tesis de espacios abiertos y no de restauración de edificios, porque en realidad lo que tiene la escala y la proporción del México prehispánico son sus espacios abiertos. Lo que le da, lo que es la esencia en el uso y el funcionamiento de Ciudad Universitaria son sus espacios abiertos, y por eso la sociedad los ha detectado, se ha apropiado. Es un espacio de una super calidad. Yo traigo a mi hijo aquí y no me tengo que preocupar porque no lo va a atropellar un coche. O sea, se me va corriendo con la bicicleta y ya no, ni me preocupo. ¿Para qué me voy a preocupar si está? O sea, eso es lo que todos los parques de la ciudad quisieran. O sea, un lugar en donde los niños puedan traer su bicicleta, donde está todo controlado. Entonces, esa es la gran cualidad del campus central. El gran defecto que tienen otras áreas universitarias es haber entendido como que tenemos lotes. Y cada lote se construye a la necesidad del Instituto de Química, de Ciencias de no sé qué, cinematografía, o sea, cada quien va construyendo en su lote. Y al construir en un lote, lo que no hemos perdido de vista en Ciudad Universitaria, que es el proyecto de la comisión, son los espacios abiertos. El articulador de Ciudad Universitaria son los espacios abiertos, no es la arquitectura. Los espacios abiertos y su interlocución con la arquitectura es lo que abre en realidad este diálogo entre la reserva ecológica, las plazas y jardines y los edificios. Es lo que habla de que podemos tener una interlocución como usuarios, como peatones, como los que vivimos en Ciudad Universitaria y como los que vienen de fuera y reconocen esto que nosotros, los arquitectos, lo hicieron, pero lo reconoce la sociedad. La sociedad es lo que le da valor a los espacios abiertos. Si Ciudad Universitaria no tuviera valor, los sábados y domingos estarían desiertos. Si vienen sábado y domingo, es al contrario. Tiene un uso, sus espacios abiertos, muy buenos. Entonces, uno de los aspectos de lo que ustedes tienen que seleccionar entre el área que se marcó y las posibilidades de ubicación de su o sus edificios, no sé cómo vaya a ser su propuesta, tiene que ver cómo podemos hacer que Ciudad Universitaria se distinga de nuevo por lo que pasa en los espacios abiertos. No solo por lo que pasa en la arquitectura, porque ustedes van a generar también una imagen y se van a encontrar, yo les preguntaría, ¿prefieren pitufos? ¿Prefieren edificios que sean realmente, pues no sé, de alta tecnología? ¿Se van a quedar con el localismo? ¿Vamos a regresar al movimiento moderno? ¿Vamos a hacer un falso histórico? Yo creo que en esta universidad no podemos enseñarnos a hacer falsos históricos. Porque sí podemos hacer un edificio que diga, ahí se lo trajeron del campo y lo lanzaron ahí. O sea, todo esto es una reflexión que está dentro del concurso Intertalleres. Es una reflexión muy profunda para ustedes. A lo mejor, y yo les digo, a mí a veces la reflexión me queda grande. Como miembro del comité, la reflexión me queda grande porque cuando uno escucha, por ejemplo, a la Dirección General de Obras, la Dirección General de Obras dice, ¿y quién le va a dar el mantenimiento? ¿Cómo le van a dar el mantenimiento?
Y si ustedes preguntan en patrimonio, dicen, ¿y qué tiempo de vida tiene eso? ¿Cuánto tiempo nos va? Por ejemplo, vamos a cambiar una ventana en Ciudad Universitaria, nosotros estamos cambiando las ventanas con herrería, Química las cambió con aluminio, nosotros decidimos que era mejor con herrería y que durara 60 años. Supuestamente Química cambió sus ventanas con aluminio y van a durar más de 100. Nadie de nosotros, ustedes siquiera van a ver 100 años si duraron las ventanas de Química. Pero son del amarillo exactamente igual, tuve que mandar a hacer un perfil, nosotros somos pobres, las hicimos de cereal. Ellos tienen muchos fondos, las hicieron de aluminio y mandaron repetir el perfil exactamente igual. Pero nos estamos cuidando de esto y si ustedes voltean por Ciudad Universitaria, que sé que es una queja que todos los arquitectos tenemos, hay rejas, bardas, estas serpentinas, concertinas, alambres de púas. Y eso no hay poder humano. Y les voy a decir por qué. Porque no hay seguridad. Y porque desgraciadamente lo que tenemos en la universidad, ahora sí que el patrimonio de la universidad también está en el equipamiento. Y si el equipamiento por alguna razón se pierde o se daña, también es un riesgo para la universidad. Dentro de lo que van a hacer, es una zona de muy alto riesgo también. Tienen que considerar cómo proteger el equipamiento que esté dentro de las áreas que ustedes mismos van a proyectar. Es otro de los grandes temas sobre los que podemos hablar, la seguridad, las concertinas, podemos hablar de ellas durante horas, pero la realidad es que detrás de esto está cómo proteger y los arquitectos tenemos que definir cómo proteger. ¿Cómo protegemos lo que está dentro de nuestros inmuebles? ¿Cómo protegemos a las personas que están dentro de los inmuebles? ¿Cómo aseguramos que el mantenimiento sea de bajo mantenimiento y cómo aseguramos que toda la tecnología bioclimática que podamos nosotros de alguna manera incorporar nuestros proyectos sean una parte fundamental de nuestra vida? Es muy complejo y que hemos tenido la oportunidad de hablar lo complejo que es ser parte de un comité. Y voy a tratar el punto peor de todo, ¿sí? El edificio, porque tiene que ver con una de las preguntas que hicieron ahorita, que tiene que ver con el edificio H, tiene que ver con la unidad de posgrado. La universidad, una vez que construye un edificio, no lo puede devolver. Es un bien de la nación. Esa es la respuesta más clara de todas. Es un bien de la nación. Yo puedo decir, el edificio H no es feo, es asqueroso. Ponerle el calificativo. Nada más que ese edificio no tiene ningún daño estructural. Tiene un uso, se está usando el edificio, lo requiere la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es un área de crecimiento de ciencias políticas y sociales, y sí tenemos que decir que es un error arquitectónico. Pero por un error arquitectónico no se puede devolver el edificio. O sea, si se devolvía el edificio, los primeros que irían al bote serían el doctor Narro y luego el doctor Grau, porque lo construyó el doctor Narro y luego lo terminaron de época el doctor Grau. O sea, ni siquiera el doctor Grau inició este proyecto, es un proyecto que se inicia en la administración del proyecto. Y si ustedes buscan en la normatividad, no se ve de Ciudad Universitaria, campus central. Digo, si se suben a un tercer piso sí se ve, pero desde el campus central no se ve, porque también nos han dicho, a ver, ¿por qué se miden con otra vara diferente que la de Vigrand? Pues es lo mismo. La respuesta es, Vigrand sí afecta la imagen directa de lo que está declarado patrimonio. Y para esto tienen que estudiar algo que se llama el Acuerdo de Viena. Viena, que es una ciudad patrimonial, construye unos edificios alrededor de la ciudad de Viena, que compiten visualmente con su fabulosa Catedral de San Esteban. Y entonces la duda es, ¿demuelen los edificios o los dejan? No solo en México hay desarrollo inmobiliario, no solo en México hay desarrolladores inmobiliarios, no solo en México tenemos estos problemas. Por eso se hizo tan famoso el caso de Viena, porque Viena es un país, estos que son, bueno, si el camión pasa a las 13:01, va a pasar a las 13:01. Pasa a las 13:01 y el sistema no funcionó. ¿Cómo se les fue? Construyeron unos edificios y nadie se dio cuenta.
Claro que se dieron cuenta, es lo mismo. Entonces es muy importante que lo que hace la universidad está dentro de una normatividad y dentro de toda una estructura jurídica de país, donde no podemos demoler un edificio. Para demoler un edificio hay que demostrar que el edificio tiene un daño estructural o que de plano este teatro, hagan de cuenta que ya no sirve para absolutamente nada. O sea, si entramos a este teatro hay peligro de muerte, entonces te lo demuelven. Pero si no, le tenemos que seguir, fíjense, le tenemos que seguir dando mantenimiento, lo tenemos que seguir cuidando porque es nuestra obligación. O sea, como universidad no puedes ir, como pasa con muchas casas en el centro histórico y en todos los centros históricos de México. Esperamos que se caiga la casa. No le hagas nada para que ya que se cayó, se cayó. Ahora la normatividad ha cambiado. Si se cayó es porque tú no le diste mantenimiento y le tienes que dar mantenimiento. Entonces, la universidad le tiene que dar mantenimiento a todos sus inmuebles y los tiene que conservar en condiciones de que todo. Entonces, aquí creo que la gran lección del edificio H es cuál es el papel de los arquitectos en haber propuesto un proyecto con estas características y cuál es en realidad lo que nosotros formamos dentro de la facultad. Y tenemos que considerar que sí hubo un error, sí hay un error efectivamente, pero no es un error que se pueda decir. Por lo pronto, yo creo que en los próximos 100 años, ese edificio debe tener 100 años de vida, lleva 3 o 4 porque quedan 97. Entonces, pues hay que pensar, todos estos elementos se van integrando, digamos, en todos los expedientes que finalmente conforman Ciudad Universitaria y cualquier obra que se desarrolla en Ciudad Universitaria. Ya me extendí muchísimo y pues me gustaría que todas las cosas. Bueno, nada más 4 puntos respecto a lo que dijiste. El edificio, la famosa dona, unidad de posgrados, en pláticas sobre ese edificio, se hunde. Entonces tal vez va a tener menos de 100 años, esperamos. Es un fracaso completo. Ya es muy obvio, digamos, si uno camina al lado de la cafetería, cómo se hunde, a cada rato se rompe la tubería. Entonces ya para ver un punto crítico próximamente, es como me interesa actuar la geofísica en esas condiciones, en esos conflictos entre la condición geológica y las construcciones. Y ahí yo quisiera decir algo, la condición geológica que está debajo del piso, y si algo nos enseñó el sismo, el último sismo es, los arquitectos se deben ver también para abajo. Siempre hemos visto de la tierra para arriba, lo que está pasando es que tenemos que ver para abajo. Técnicamente ese edificio está desplantado aparentemente por el azul. Una parte del edificio y la otra parte está sobre roca. Por eso es que están pasando todos estos problemas. Pero el problema más grave es que las cimentaciones aparentemente están en la roca y los pavimentos geológicos que se están probando están sobre el cemento. O sea que le van a empezar a encontrar una solución técnica tras seguro. Y el segundo punto, el edificio de C3, Ciencias de la Complejidad, es una paradoja y una ironía amarga, que el centro se dedica a estudios de la complejidad y tiene un edificio de baja complejidad. Entonces, sí, es muy triste. Y es una mala atención para los arquitectos, porque como Peter no es arquitecto, él sí lo puede decir, dice, ¿sí? O sea, hay una complejidad entre para qué se usa el edificio, cuál es la respuesta. Y como yo trabajo en los pitufos, sí, es un gran privilegio, es fantástico, pero sí hay dos problemas. Uno es, ¿cómo se llama?, el aislamiento, sí me falta la retroalimentación con estudiantes, con un campus que da vida intelectual. Y el segundo es como ese patrón también es como patrón espacial de la era de la automovilidad. ¿Cuál es la representación de la universidad? Primero es el estacionamiento y luego el edificio. Entonces yo creo que eso es un error de planeación que se explica por la mentalidad del progreso automovilístico. Cuando llego y veo primero coches estacionados, no una biblioteca central, un hito arquitectónico. Ese es el problema. Y por último, ese problema es que a veces heredamos las cosas y ya no nos las replanteamos. O sea, como el campo central tiene este esquema
y tiene esta propuesta, se replicó exactamente la misma. Lo que esperamos de ustedes es que ustedes definan si las propuestas se replican, si las respuestas tenemos que reflexionar cómo las vamos a poner en práctica o no. Claro, lo dije aquí, mi perspectiva es como la ciudad universitaria como ciudad post-petrolera, digamos, desestimular el uso del automóvil y buscar alternativas. Y como último, la basura, la Repsa es el tema del individuo actual que estoy escribiendo. Sí, es algo absurdo que un valor como la Repsa, con la geodiversidad se convierta en basurero, ¿no? Es como una estructura mental, cultural, de no apreciar algo que es único en el mundo, una ciudad universitaria que tiene esa riqueza. Bueno, pues antes de que empiece el otro evento, les agradecemos a ambos que hayan podido estar esta tarde con nosotros, sobre todo en el sentido de poder cerrar con estas reflexiones que tienen que ver incluso ya con el futuro. Algo que nos parecía importante es justamente que quedara esa visión de ahora hacia dónde nos vamos a mover. Como parte de ello, y digamos que ahorita vamos a hacer la invitación abierta para los que quieran participar, hay un taller sesión del seguimiento y análisis del plan de gestión del campus central. Nos están invitando para que tanto profesores como alumnos que quieran participar. Ahorita por allá anda la compañera Alba que va a apuntar a los que estén interesados en participar en este taller que justamente tiene que ver con el análisis del plan de gestión, y va a ser el día de mañana a las 10 de la mañana de 10 a 12 en la sede del comité de análisis a un costado del anexo de la Facultad de del estadio. Entonces vale la pena que podamos participar en ello. Y bueno, que queda la invitación del doctor Krieger de este programa de servicios social, que nos parece que puede ser interesante, sobre todo vincularse con otros aspectos que también suceden dentro de la universidad, como para poder entenderlas desde otras perspectivas y con otras complejidades. Y sí, la invitación de mañana ojalá puedan ir, porque estos talleres los organiza una gestora cultural. Y entonces la gestión cultural tiene una perspectiva diferente que la que los arquitectos tenemos. Y a través de la gestión cultural, cuando se forman los talleres, ustedes van a encontrar muchísimas respuestas totalmente diferentes que las que como arquitectos podemos hacer nosotros directamente. Sí, entonces les pedimos, por ahí está Alba para poder apuntar a los alumnos interesados. Solo necesitamos el nombre, un teléfono y un correo electrónico para poderles enviar la información que se requiere. Y también invitarlos, ahorita vamos a tener ya el arranque de una de la serie de pláticas con el Colegio de Arquitectos, que está organizando también en conjunto con el taller con Antonio García Rayú, que tiene que ver sobre tecnología. Entonces, para los que todavía queden de la plática y tengan interés en permanecer, pues entonces quedar. Y pues les agradecemos a todos, esperamos propuestas que puedan ayudarnos a reflexionar sobre este lugar que habitamos cotidianamente desde otras miradas. Muchas gracias a ambos y muchas gracias a todos por la participación.